Entonces, esa energía eléctrica se está convirtiendo en energía magnética. ¿Se entiende? Cuando yo lo tiré, ya no hay campo magnético. O sea, hay un campo magnético mucho más pequeño. Entonces, esta cosa no resistió y se saltó el fusible, ¿no? ¿Ya? Ya. Ese es como el de las casas. El de las casas, exactamente. Es automático. Este es un aparato que se llama galvanómetro y es capaz de detectar cuando pasa corriente eléctrica por él. Gloria me va a ayudar aquí, ¿no es cierto? Fíjate, voy a hacer una bobina. Voy a poner una barra metálica, ¿cierto? ¿Vale? Aquí. ¿Usted me dice cuándo? Aprieta no. Y voy a usar mi imán súper poderoso. Apunta para, o sea, muestra para allá la pantalla, para que todos vean. No sé si se fijan que esto no es una pila, no tendría por qué hacer mover eso, ¿verdad? Mira. Solamente por el paso del imán. Pero fíjate, si el imán está quieto, no se produce electricidad. Esto está detectando que hay electricidad. ¿Por qué se tiene que mover? ¿Qué cosa? El campo magnético. Porque se produce electricidad solamente cuando el campo magnético es variable, o sea, cuando apúntale para allá, por favor, mira. Si yo incluso si lo muevo así, mira, si lo estoy variando, se produce electricidad, ¿no? Sí. Sí, pero si lo muevo cerquita, ¿sí o no? Más. ¿Se entiende, no? O sea que, profe, ¿cómo genero electricidad? Un imán permanente, una bobina, un núcleo de hierro, y aquí yo podía consumir electricidad, o sea, hacer un consumo, mira. ¿Ves? De hecho, podría aprender cosas. Por ejemplo... ¿Una ampolleta? Sí, ¿Es real la generación de energía con imán? Por eso es los medidores de luz siempre hay movimiento. Sí. Sí. No es lo mismo, por ejemplo, que este tendido eléctrico esté en una zona súper húmeda a que esté en una zona súper seca. En general, si es más seco, es más aislado el aire. ¿Entiendes? O sea, que tiene menos poder de transmisión del aire. O sea, que podrían poner los postes más bajos y no pasaría nada. Entonces en invierno habría menos cantidad. Más, claro. Y en verano menos. Claro. Mira, la visita consistió básicamente en venir a darles una charla y con conocimientos básicos a las comunidades de los campos electromagnéticos. Primero el principio, digamos, los principios fundamentales y los efectos que produce en la salud humana. Todo aparato electromagnético, todo aparato eléctrico genera cambios biológicos y todo esto depende de dos cosas. En el caso de los campos electromagnéticos depende de otras variables, por ejemplo, depende de la frecuencia, la intensidad y la distancia que tú estés. O sea, los campos electromagnéticos son infinitos, o sea, llegan muy lejos, digamos. Nosotros estamos recibiendo todos los días ondas de radio generadas en galaxias que ni siquiera somos capaces de ver. Sin embargo, estamos tan lejos que prácticamente no nos afectan. Entonces, campos electromagnéticos generados, por ejemplo, por motores o por aparatos eléctricos de uso doméstico, no nos afectan porque o son de baja potencia o estamos muy lejos. Entonces, se procura que los sistemas de tendido de alta tensión, ¿no es cierto?, cumplan con normativas que no afecten a la salud humana. Primero, informarse bien de cuáles son las normativas que tendría que cumplir dependiendo de varias cosas, dependiendo, por ejemplo, del voltaje que va a pasar por el tendido eléctrico, dependiendo de las características propias de su terreno, ¿no es cierto?, si va a ser pastoreo o siembra, qué sé yo, etcétera. O sea, hay normativas para todo eso, para cumplir todo ese tipo ¿cómo se llama?, de normas. Pero sí les recomendaría que vinieran a los talleres, por ejemplo, y se informaran, cosa que cuando tengan que ir a averiguar de cómo digamos, para poder tomar la decisión, es que puedan entender lo que le están diciendo. O sea, cuando le hablan de voltaje, cuando le hablan de campo eléctrico, de campo magnético, campo eléctrico o onda electromagnética. O sea, que una buena forma de tomar una decisión es estar bien informado y entender lo que te están tratando de explicar. Así que hay de todo tipo de afectaciones, pero no significa que tenemos que andar asustados por la vida, digamos, temiendo al electromagnetismo, porque son peligrosos, pero se toman las normas de seguridad que lo permiten. De hecho, por ejemplo, el microondas, cada vez que tú lo abres, se apaga. O sea, no todo campo electromagnético es nocivo para la salud. Yo diría que no, depende de la distancia a la que está, la intensidad y la frecuencia. ¿Estamos? O sea que el microondas produce un campo electromagnético con se llama ionizante, ¿no es cierto?, que podría producir problemas de salud, o sea, una quemadura, ¿no es cierto?, pero está, digamos, lo separamos, lo aislamos de tal manera que no produzca problemas.
De hecho, los campos electromagnéticos, por ejemplo, que se producen cuando enciendes el motor de un auto y ese tipo de cosas, también podrían tener afectaciones, pero también están enclaustrados.